Hoy hablaré sobre Historia Americana X. En este caso voy a mencionar dos mensajes que he identificado por la película. En este caso es la violencia genera más violencia. Los dos personajes principales que nos muestran han vivido en entornos violentos. En este caso Danny por parte de su hermano y por parte de su papá, y Derek por parte de su papá y también por parte de ese líder, el líder a donde él pertenece. En este caso los dos han crecido con este tipo de violencia, ya que para ellos ejercer violencia significa poder. Otro mensaje que he identificado es sobre la verdadera justicia parte del sacrificio personal. En este caso, Derek, después de regresar de la cárcel, pudo haber tomado otras medidas como, por ejemplo, volver a ser parte de este grupo violento o redimirse como es en la película. Entonces, ¿cómo manifestamos los mensajes con la situación de Estados Unidos en ese momento? En un contexto político en los 90 en Estados Unidos, el racismo se manifestaba políticamente a través de la polarización racial o narrativas como la guerra contra el crimen, asimismo de políticas como la Ley de Reforma de Bienestar de 1996, las cuales fueron promovidas por republicanos conservadores y firmadas por Clinton. En esto se utilizaba connotaciones raciales, la cual no ayudaba mucho a la unificación de los distintos grupos étnicos de Estados Unidos, además de la brecha salarial y de la partición de justicia que existía en ese momento. En un contexto social, los skinhead se caracterizaban por usar un tipo cierto de vestimenta y peinado. Asimismo, en muchos países, los skinheads fueron vistos comúnmente como un movimiento de extrema derecha o antifascista, como promoviendo ideas antisemitas. Además, en Estados Unidos los skinhead fueron atraídos por el movimiento ultranacionalista, en este caso la superioridad blanca, con grupos como la Resistencia Aérea Blanca. Además, muchos skinhead fueron apolíticos y también optaron por ideas de izquierda. En un contexto económico tenemos la reforma económica. En Estados Unidos en los 90 surgió este periodo de expansión económica que ayudó e impulsó sin precedentes la revolución tecnológica también, eh, configurándose en mercados competitivos y en reformas políticas. Asimismo, se caracterizaba por el crecimiento robusto del PBI, pero uno de los mayores efectos fue la empleabilidad o el desempleo que se ejerció en ese momento. En este caso, pasó de 7.4% al 3.9% de desempleabilidad por esta nueva reforma tecnológica o esta nueva innovación de la tecnología. Una breve comparación la identifico con la película El Gran Torino, el cual nos dice, por ejemplo, con el mensaje que puse que la violencia genera más violencia, que el personaje principal decidió no seguir este círculo vicioso de violencia, sino utilizar otro tipo de métodos. Asimismo que el personaje de Derek en la película de Historia Americana X, el cual parte este círculo vicioso y también quiere ayudar a su hermano a que no se siga con esta violencia entre grupos. Asimismo, con el otro mensaje sobre la verdadera justicia, del sacrificio personal. Siento que los dos demostraron mucho el hecho de ponerse a ellos y no a la violencia adelante. En este caso, Derek quiso cambiar eso que su hermano estaba iniciando, y por parte del protagonista del Gran Torino decidió no utilizar las armas o no utilizar la violencia para acabar con la violencia, porque considero que es relevante, ya que en la película se muestra cómo una ideología puede generar ese odio o ese rechazo a diferentes culturas. En este caso, muchos de nosotros en la actualidad convivimos con diferentes personas de diferentes tipos de culturas, y el hecho de que se genere odio y llegar al punto de cometer violencia contra otras personas solo para demostrar tu superioridad influye mucho en lo que podríamos ser en un futuro. Considero que es relevante en la actualidad para el mundo contemporáneo porque muchos de nosotros compartimos una ideología o tenemos una ideología, pero el hecho de que esto pase a ser odio es muy extremo, ya que ninguna persona debería ser víctima de racismo o por el simple hecho de formar parte de un grupo. En conclusión, Historia Americana me dejó muy en claro cómo el odio que parte de una ideología se convierte en un círculo vicioso de violencia, asimismo de la retención como sacrificio, ya que se demuestra cómo el personaje principal cambia
y cambia por el hecho de convivir con este grupo al que odiaba, por así decirlo, eh, o, o al que él se creía superior. Por ello considero que este cambio lo confronta personalmente.